correspondía a la semana 4, el día 12, ahí prácticamente se niveló. O sea que si se van al cronograma, hoy corresponde cráneo solamente, que yo les voy a hablar del cráneo. Y estamos en la semana correspondiente a la número 4 y a la fecha 14 de septiembre, que es el día de hoy. Entonces eso quiere decir que el día 19, si nos vemos presencial, que espero que sea así, ya el grupo, perdón, habíamos quedado, si se acuerdan, que íbamos a tener un tiempo extra para la presentación de ese grupo, y ya entonces sería esa semana para ver si en el día lunes y miércoles vemos todo lo que corresponde a la semana 5, es decir, 19 y 21, que tiene que ver con lo mismo, esqueleto axial 3 y esqueleto apendicular, que es el número 4. Así que creo ahí ya estamos nivelados con respecto a lo que es el cronograma. Eso sí, el día lunes, igual yo les confirmo mañana de todo, el día lunes, de ser así, sería bastante intensivo porque tendremos que ver las dos cosas ese día, porque no lo puedo atender los dos grupos juntos, sino que atiendo uno el lunes y uno el miércoles. Entonces sería intensivo para cada grupo ese día que corresponde a cada cual. Y ya entonces un tiempo ahí para la presentación de los compañeros, o puede ser también, ahí lo programamos con un tiempo junto con el parcial. Bueno, eso lo podemos ir viendo con la marcha, el día que nos vemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy calificando sus informes, ya estoy casi terminando. Sí tengo varias observaciones que hay que hacer allí, igual están en comentarios, por eso me toma un poco más de tiempo. Pero sí, ustedes, no sé si alguno ha tenido problemas con cómo revisar los comentarios en la revisión de las revisiones que yo hago. De ser así me informan. En los informes que he calificado, en el cuadro de... confírmame si me escuchan primero, antes estoy hablando, no sé si me están escuchando. Sí, profe, sí se lo escucha. ¿No están escuchando? Ok, gracias. En el cuadro de donde se colocaban los ejemplos con los diferentes términos direccionales, ahí yo les he hecho algunas observaciones y en algunos casos le he puesto no aplica. No aplica significa que no está relacionado lo que es el término direccional con lo que usted está explicando. Entonces ahí sí sería para discusión. ¿Por qué no aplica? Les doy ejemplo, hay situaciones en que me han puesto que el término que se aplica no corresponde y que corresponde a otro. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes me quieren decir que un órgano es proximal o distal con respecto a otro, o un órgano es superior o inferior con respecto a otro, cuando realmente el órgano es lateral. Cosas como esa, imagínense. Entonces, yo estoy haciendo observaciones con el ánimo de que observen específicamente porque yo estoy haciendo la observación y entonces ya tenerlo en cuenta para las siguientes descripciones cuando ya nos vemos directamente en lo que son los sistemas. Entonces estoy haciendo eso, ya debo estar terminando para enviárselo. Algunos están terminados ya, pero nomás está ahí en borrador y no les he colocado la nota. Cuando termino todos, entonces ya se la subo. En el día de hoy también vamos a hacer un ejercicio, quiz corto, que deberá ser individual, pero por efectos de esto, pandemia y demás, y virtualidad, tenemos que hacerlo en grupo. Entonces, ahí les indico cómo lo van a hacer. Es bastante sencillo, tiene que ver con la clase anterior, generalidades del esqueleto, y van a tener, yo diría que 20 a 25 minutos para hacer el ejercicio. Tienen que confirmarme ahí cómo anda la conectividad, cómo anda ahí, de pronto media hora, porque como es cada uno en su casa, ahí mientras que se ponen de acuerdo quién escribe y quién hace el otro, puede ser media hora. Pero ahí les indico ahorita al final. Entonces, yo voy a empezar a hablar, son las 18:11, es decir, 6:11, a eso de las 7:30 me avisan para ver entonces ya si pasamos a lo que es la parte escrita. De esto que yo les voy a explicar hoy, ustedes tienen un ejercicio oral el día lunes. Estoy pensando que es presencial, ¿sí? Estoy pensando que es presencial. Necesito que me confirmen en este momento qué otras materias están dando ustedes presenciales, porque yo pregunté en la Facultad de Medicina, me tomé el tiempo de ir a la Facultad de Medicina cuando voy a firmar y consulté, y definitivamente, bueno, la orden es que, de acuerdo a lo que dice la decana, Bellita, ustedes van a dar las teorías presenciales, disculpen, virtuales, pero por efecto de que la Facultad de Ciencias sí está dando bastante de los cursos presencial. Ustedes son primer año, yo lo sé, pero he tratado de ver la disponibilidad de los laboratorios, entonces no va a ser siempre, pero sí una que otra vez es importante visitarlo. ¿Qué otras materias están dando ustedes presencial? Educación física me dijeron, ¿algún otro?
Profe, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Dale, La otra semana empezaremos a dar química a los laboratorios también, presencial. eso es con Beverly. Roja. Una profe Dailin. Ah, Daily, De- ok. Sí, sí, la profe Daily, ok. Sí, listo. Pensé que era la profe Daily, Beverly. Sí, sí, cierto, la profe Daily. Ok, entonces sí. Es que sí, estamos llevándonos así de esa manera para permitir que sea un poco más significativo lo que es el desarrollo de los objetivos. Entonces, bueno, eso lo vamos luego. Déjenme ver cómo anda la lista aquí. Mm, Estoy contando los ausentes nada más. Los que no se han conectado, pues. Daniela, Hania, Harold, Hilary, Carla. Hilary y Carla. Profe, una pregunta. Emanuel. Quería preguntarle, usted dijo ahorita en verdad que había quiz, ¿verdad? Ujú. Ya, creo que estaba escuchando otra cosa. Sencillo, sencillo. Recuerden que es todo lo visto en la clase anterior. No es que tienen que estudiar como tal, sino es más que todo recordarles de lo que hemos visto. Sin embargo, hay una situación ahí que van a ver que es bastante llevadera y ustedes lo pueden desarrollar y discutir entre ustedes. Veanlo como no como un quiz, sino como un taller que van a realizar de discusión y que van a tener un tiempo ahí para poder entregarlo y tener esa evaluación, que es parte de los quiz. Y el otro es el día lunes. Ese sí se lo estoy anunciando, ¿sí? Que es de lo que voy a dar hoy. Tal vez no termine hoy, pero entonces dependiendo de eso, yo les digo, bueno, lo hacemos hasta tal parte o no lo hacemos o esperamos a completar. Bueno, veamos, ¿sí? Ahorita no, ahorita no. Vamos a ver cómo abarcamos. Hablemos sobre el cráneo entonces. El cráneo, jóvenes. Ya el grupo que antecedió la presentación con respecto a lo que eran las generalidades, el grupo que estaba formado por Emily, Justin, estoy recordando los nombres, y el otro compañero era Hillary, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, ya lo encontré, sí, exactamente, son ellos. Hillary, Justin y Emily estuvieron hablando de las generalidades del esqueleto y ellos enfocaron bastante lo que era el cráneo, todo lo que era la descripción de los huesos, lo que era la parte del neurocráneo, del viscerocráneo, que correspondía a cada uno de ellos. También hicieron una breve descripción de cada hueso, por ejemplo, características que tiene cada hueso del cráneo, algunos otros de la cara que debemos ampliar un poco lo que es la información de cómo están constituidos. También mencionaron lo que era la formación de los senos. Hay 4 senos. En el caso del cráneo está el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno maxilar. Todos ellos están agrupadas en la parte media de la cara como cavidades. Entonces eso lo vamos a ir viendo también. Y como lo vamos a enfocar específicamente en el cráneo, también vamos a ver todo lo que es los accidentes anatómicos que se encuentran en la parte de la bóveda craneana. Entonces, para esto que voy a hacer hoy, siempre lo hago de esta manera y para mí es muy importante y significativo que ustedes tengan en cuenta algún conocimiento previo que les voy dando hoy con respecto a lo que es el sistema nervioso. Necesito que enciendan la cámara y vamos a conversar un poco, por favor. Unos 5 minutos. Recuerden que imagínense que estamos en un salón de clase, imagínense que nos estamos dialogando en un salón y no pensemos tanto que estamos con uno en nuestra casa y que es diferente a como siempre ha sido lo tradicional. Entonces vamos a vernos un poco. A mí me ha costado esta vez, siempre yo me aprendo el nombre de todos y los rostros y todo lo demás, pero bueno, con tantos estudiantes ahora se me dificulta un poco más. Pero ahí vamos con la marcha. Cuando yo hablo del cráneo, y tomando en cuenta lo que sus compañeros ya presentaron, sus compañeros en la clase anterior, yo podría determinar ahorita cuáles son los 8 huesos craneales y cuáles son los 14 huesos faciales. De acuerdo a lo que es su posición, de acuerdo a lo que es si son pares, de acuerdo a lo que son si son impares. Eso es con respecto a lo que es la descripción anatómica. Sin embargo, hay una condición bastante importante y relevante con respecto a lo que es la función que tienen los accidentes anatómicos en el cráneo con respecto a su relación con el sistema nervioso y el sistema circulatorio.
¿Por qué les menciono todo esto? Porque esos accidentes anatómicos que se forman en el cráneo están relacionados directamente a los nervios que atraviesan estos agujeros y en algunos casos también las arterias y venas que están atravesando desde la parte inferior del cuerpo hacia la parte superior de la cabeza, que es lo que permite la vascularización del cerebro. Y como tal, ustedes vieron en la cavidad craneal que la función de ella principalmente es proteger el encéfalo. El encéfalo como tal, permitiendo que tanto el cerebro como el cerebelo y el tallo cerebral tengan esa protección completa por la sensibilidad que tiene el sistema nervioso y toda la funcionalidad que tiene a nivel de todo el cuerpo, de control, más que todo desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo. Entonces, para mí es importante que sepan lo que le voy a preguntar a continuación. Yo no sé, ustedes me dirán, si ustedes dieron un curso propedéutico, ¿cierto? No sé, me confirman ahí. Sí, profe. Ajá, y entonces los propedéuticos tuvieron que haberse dado, o por lo menos mencionado por ahí, más o menos en qué consiste permiso, lo que son los temas que están relacionados a esto. Y yo quiero saber entonces ahorita si ustedes tienen conocimiento de por qué se enumeran de manera en numeración romana y cuáles son los pares craneales. ¿Alguien que me Bueno, puede decir? Ujú. existen 12 pares craneales y la numeración no sabría decirle el por qué. Pero sí me lo sé, pero no en el orden, sino en desorden, por lo menos el olfatorio, el óptico, el común, trigémino, abducen, patético, hipogloso, etc. Muy bien, ahí me mencionaste varios, y es importante lo que menciona Anthony, y te agradezco, porque sí, los nombres que está mencionando están relacionados a su posición en el cráneo. Entonces la enumeración sí es importante, en anatomía principalmente. Es importante porque cuando se hace una descripción del recorrido que tienen estos pares craneales, ellos van a tener un origen, que es lo que le llaman núcleo. En el caso del encéfalo, es el origen donde ellos se originan, donde ellos nacen, que se llama sus núcleos, y de ahí entonces empiezan a distribuirse por el cráneo hasta donde llevan a cabo su inervación. Entonces esa inervación va a estar controlado directamente en la cara, en la parte del metabolismo, estómago, corazón, pulmones. Otros van directamente a lo que es principalmente lo que es la parte facial, la parte de la lengua, la parte del cuello. Es decir, cada uno tiene una inervación específica, pero tiene un origen. Entonces, esa es la importancia de la numeración, que de pronto Anthony me mencionó varios allí. Por ejemplo, él me mencionó el trigémino. ¿Qué numeración lleva el trigémino en esa descripción? El trigémino lleva la numeración número 5, es decir, es el quinto par craneal. El olfatorio, el óptico, ¿cuál otro mencionaste, Anthony? Disculpa. El común, el trigémino, abducen, el El hipogloso, abductor, el hipogloso, el patético. el patético es el mismo que el troclear. Ok. Sí, es el mismo. Profe, también creo que existe uno que tiene que ver con la feromona, creo que es el par cero, pero ese nunca Sí. se hace mención en la literatura. No, porque ese no es anatómico, sino que tiene que ver más que todo con las secreciones y demás. Por eso es que no se considera como una numeración y por eso se dice que es cero. Porque desde el punto de vista estructural, vamos a suponer que usted tiene un cerebro enfrente y en la morgue, ¿verdad? Y tiene que localizar con un nuevo de disección estos pares craneales y usted lo puede ver morfológicamente, es decir, estructuralmente usted lo puede ver ahí, lo puede identificar. Porque cada núcleo, como se llama par, va a estar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y como el cerebro es espejo de un lado del otro, es decir, todo el encéfalo es un espejo uno del lado del otro, entonces vamos a encontrarlo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, la numeración sí es importante en el siguiente sentido. Yo se los voy a ir mencionando aquí. El par craneal, ahorita yo estuviera escribiéndolo esto en el tablero. El par craneal es llamado el par olfatorio, el primero. El segundo par craneal, no sé si lo están copiando por ahí. El segundo par craneal es el par óptico. El tercer par craneal es el par oculomotor. El cuarto par craneal es el par troclear o patético que mencionaba Anthony. El quinto par craneal es el trigémino, que también mencioné yo hace un rato. El sexto par craneal, creo que Anthony dijo abducen, ¿cierto?
también es conocido como abducens o abductor. El séptimo par craneal es el facial. El octavo par craneal es el vestibulococlear. El noveno par craneal es el glosofaringio. El décimo par craneal es el vago. El onceavo par craneal es el accesorio espinal. Y el doceavo par craneal es el hipogloso. Cuando marche ustedes se van a saber eso de memoria. Y ¿qué pasa con la anatomía, jóvenes? Que no se los dije, pero sí, es importante resaltarlo. Yo puedo darle un curso de fisiología. La fisiología me permite a mí interpretar con mis palabras procesos fisiológicos descriptivos. Pero la anatomía sí tiene algo que es memoria. Ahí sí tenemos que tener en cuenta que es memoria. Y en el sentido de que hay que memorizar con el específico, específicamente ustedes, porque ustedes se acuerdan, deben tener en cuenta que su profesión es una profesión que en un futuro no admite errores. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta que la anatomía sí tiene un poquito de memoria, pero otros temas no, como la fisiología, tú la puedes interpretar. Pero ¿qué pasa? Para hablar de fisiología tienes que conocer anatomía. Porque yo no puedo decir que este órgano funciona así y de la otra manera si no sé cómo se llama. Entonces tengo que saber ambas cosas. Y es importante resaltárselos ahorita, ¿sí? Entonces, esos pares craneales, ¿por qué me importa tanto la numeración? Porque cuando yo los voy a ver descriptivos en el cráneo, voy a seguir un orden, ese mismo orden. Y así mismo entonces puedo ver dónde nacen, hacia dónde se distribuyen y qué inervan. Esas tres cosas. ¿Alguna pregunta, Terry? Ahorita lo vamos a ver más visual. Ahorita yo estoy hablándolo nada más. ¿Ustedes saben por qué al nervio vago se le llama así? Anthony, ya que me mencionó ahí un par de nervios. No, profe, en realidad no. Por lo menos sé que del olfatorio, él irriga, por decirlo así, de la lámina acribosa, del hueso etmoide. Exactamente. Él se distribuye por todo lo que es esos orificios, por eso se llaman cribosas. Y lo que va a hacer es dar cuenta de la parte alta de la nariz, de las fosas nasales, que es donde, creo que esto se lo mencioné en la clase anterior, donde tenemos la capacidad de poder capturar lo que son las moléculas odoríferas para poder detectar los olores. Y bueno, eso también lo vamos a ver en el sistema nervioso, pero cuando llego al sistema nervioso, ya ustedes se lo saben del sistema óseo. Entonces te dirá, ¿por qué estoy hablando del sistema nervioso si no hemos llegado allá? Porque cuando llego allá, ya eso como está dado, yo lo voy a seguir usando, pero ya con la base que usted tiene de este momento que estoy explicando. Muy bien. El nervio vago se llama así, no porque no haga nada, sino porque hace mucho. Y el término vagabundo significa que está por todas partes distribuido, ¿verdad? Entonces, realmente esa es su función. Está distribuido en todo lo que es el metabolismo del cuerpo. La respiración, la digestión, la circulación. Y eso involucra todas las partes del cuerpo. Entonces, ese nervio inerva esos tres sistemas. Y por tanto, controla todo lo que es el metabolismo celular. Nervio vago. Bien. Lo otro que queríamos ver allí era alguno de las partes en que se divide el cráneo con respecto a lo que son las fisuras. Ya eso lo mencionaron sus compañeros en la clase anterior y determinaron que todo lo que es el cráneo, a excepción de la mandíbula, si lo recuerdan, es la única que tiene móvil. Todo lo demás es fijo. Es decir, una estructura compacta, fija, que sus huesos están fusionados. Es decir, están suturados. Fusionados no, porque fusionados es la sacra. Están suturados. Es decir, es independiente uno del otro, pero están suturados. Y eso no permite que haya ningún tipo de movimiento. Por tanto, entonces se clasifican dentro de lo que es, alguien me dice dentro de qué articulación se clasifican. Clase anterior. Si lo recuerdan, a ver. Aquí estoy determinando cuánto me están escuchando y cuánto están escuchando sus compañeros. Profe, una pregunta. Creo que usted lo dijo para tejidos animales. ¿No es sin artrosis? Cuando no se mueve la articulación. Exactamente, Darrell. Es sin artrosis. No tienen movimiento. ¿Qué tipo de tejido tienen? Si lo recuerdan. Estoy relacionando ya lo que hemos dado. ¿Qué tipo de tejido específico tienen la sinartrosis? Opciones. Cartílago, fibroso o sinovial. Cartilaginoso. No. Fibroso. Las suturas del cráneo o el hueso del cráneo está específicamente constituido por tejido fibroso. El fibrocartílago
es el que ya está considerando lo que es un movimiento leve o semimóvil, que es conocido como anfiartrosis. Ahí solamente estoy enfatizando lo que habíamos dado en la clase anterior. Bien, ¿qué era lo otro? Con respecto a lo que son los huesos faciales, ¿cuántos eran, Emily? Ya que le voy por acá arriba. Usted que lo mencionó. Los huesos faciales o Hillary, ¿dónde está Hillary? O Justin, que son los que dijeron de, bueno, está ¿Me lloviendo escucha, fuerte. profe? Ahora sí, está lloviendo bastante fuerte acá donde yo vivo. Tengo la señal fatal. Eran 14, estaban los maxilares, palatinos. Sí. Bueno, eran 14. No sé si me Ok, son 14. escuchan. Sí, Emily, un poco entrecortado, pero sí, son 14. Ahí se le congeló la pantalla. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces cuando se habla de los huesos faciales, se cuenta un par extra que realmente no es un par facial, sino que es un par craneal, es decir, un par de huesos del negrocráneo. Y es lo que le llaman los cornetes nasales. Entonces, ahí les voy explicando un poquito eso, porque hay conchas y hay cornetes. En algunos libros los ponen como lo mismo, como similares, pero realmente hay un par de ellos que pertenece a un hueso que es craneal, que es el etmoide. Entonces, si usted cuenta ese par, dentro de los faciales le van a salir 16, pero realmente no son huesos faciales, sino que huesos que vienen desde arriba del cráneo y se extienden hacia abajo, porque es un hueso que se incrusta dentro del cráneo y tiene esas proyecciones hacia abajo que parece que se ven desde la fosa nasal, se ven desde ahí, entonces muchas veces se confunde y se encuentra como un par facial, pero no son pares faciales, son pares craneales, es decir, par de huesos craneales, para no confundir con el término par craneal del sistema nervioso. Bien, bien, es lo único que tenía que mencionarles ahí. Bueno, el otro que eran los senos que les mencioné hace un rato, el seno frontal, el seno etmoidal, el seno efenoidal y el seno maxilar. También en la cara vamos a encontrar diferentes agujeros, es decir, en la parte rostral o en el rostro, que permiten el espacio o el orificio para permitir la entrada de algunos vasos sanguíneos a través de ellos. ¿Bien? Entonces tenemos a nivel de la mandíbula, a nivel de las maxilas y a nivel del frontal, diferentes tipos de agujeros. En la mandíbula, que sus compañeros habían mencionado que es el único hueso que es móvil, encontramos diferentes accidentes anatómicos. Entre ellos, la parte condilar que permite la articulación hacia el cráneo y que le permite la movilidad. Y también la parte de los ángulos, o decir, los costados, que permite entonces su distribución hacia la parte anterior o delantera, permitiendo entonces lo que es la posición de los dientes inferiores. Todo lo que son los dientes inferiores, de acuerdo a su posición, si son los molares, los premolares, los caninos y los incisivos. Bien, todo eso lo vamos viendo. Yo no voy a meterme tanto en dentadura, pero ya cuando, bueno, ya no importa. Pero sí, cuando van a ver para el examen, sí es importante que lean eso, como están constituidos los dientes, en el libro lo menciona. Ahorita mismo nosotros estamos viendo el capítulo 5. Para efecto del estudio, ustedes tienen que considerar el capítulo 5 del Mariep. Las otras partes que están en otro libro, yo se las voy a dejar aquí en las diapositivas, para que lo tengan de referencia. Pero por ahora, seleccioné el Mariep como libro de consulta para este parcial. Si tienen alguna consulta o pregunta, con mucho gusto, me dicen. ¿Necesitan alguna ubicación del par craneal que les mencioné o ya me lo copiaron todo? ¿Puede repetirlo, profe? Muy bien. El par craneal 1 es el par olfatorio. El par craneal 2 es el par óptico. Voy muy rápido. 1 olfatorio. Sí, va un poquito rápido. Déjenme ver si lo puedo copiar por aquí. Bueno, 1 olfatorio, 2 óptico, 3 oculomotor, 4 troclear, 5 trigémino, 6 abductor, 7 facial, 8 vestíbulo-coclear, 9 el glosofaringio, 10 el vago, 11 accesorio espinal y 12 hipogloso.
hipogloso. Igual eso lo pueden buscar en internet, pero ese orden es importante que lo se vayan sabiendo desde ahora. Solamente para, ahí lo confirmo nada más. Otra cosa importante, ahí como mencionó Anthony al inicio, él mencionó patético. Si él quiere utilizar el término patético, lo puede usar porque también es válido, pero tiene una explicación, ¿no? Es el mismo que el par craneal número 4, que es el troquear, es el mismo. El abductor también se lo conoce como abducens. Pueden investigar con qué otro nombre se le conoce al nervio vago. El nervio vago es un nombre, digamos que adoptado a él, pero tiene otro nombre. ¿Alguien lo ha leído, escuchado? Profe, ¿no es neumogástrico? Ese es el nombre correcto, Dario, correcto, eso es. El nervio neumogástrico, pero por su función se le adoptó ese nombre de vago, porque tiene mucha función. Todo lo que es el metabolismo, imagínense. Excreción, digestión y respiración. Así que por eso se le llama vago. Pero el nombre correcto es el que menciona Dario. Neumogástrico. Tiene que ver con la respiración. Y a la vez la respiración se conecta con la circulación y tiene que ver con la parte gástrica, que es la parte digestiva. Entonces ahí su nombre es bastante descriptivo. Neumogástrico. Correcto, Dario. Bien, eso es todo, jóvenes. Vamos a la presentación. Gracias por la cámara, los que la aprendieron. Tengo captura de eso, con participación en clase. Sé que está lloviendo igual, pero bueno. Les voy a presentar. Recuerden que a partir de este momento yo no tengo acceso a la pantalla de Meet, o sea, esto que está aquí, porque empiezo en la diapositiva. Si tienen alguna pregunta, simplemente levanten la mano. Yo escucho el sonido de que alguien levanta la mano y yo me detengo una vez y le doy el espacio para preguntar. Con toda confianza. Si me tienen que interrumpir en algo, háganlo con toda confianza. Si necesitan que repita algo, pregúntenlo con toda confianza. No sé, oiga, dígalo y con mucho gusto entonces acá lo hacemos. No sé cómo está mi conexión. ¿Ustedes me escuchan ruido? Sí, profe. Está lloviendo fuerte. ¿Se escucha bien? Bueno, aquí mi conexión parece que está bastante estable. Esperemos que se mantenga así. Y cualquier cosa, tengo mi pantalla del celular aquí enfrente. Si se va, alguien me escribe por ahí en el grupo y me doy cuenta. Créanme que no quiero que me pase de nuevo, como le había mencionado eso. Entonces voy a la presentación. He dejado abierto todo lo que hemos dado. Ayer en la noche le mandé lo de genética, lo recibieron, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto. Voy a tratar de ir explicándole lo más detallado posible el cráneo. Ya tenemos una base bastante buena, que fue lo que presentaron sus compañeros. Y de esa base, entonces, simplemente voy a tratar de no repetir lo que ellos dijeron y ampliar lo que considero que es importante que también lo tengan en cuenta para el parcial. Habíamos hablado en el día de ayer lo que son los puntos craniométricos. Habíamos visto la mayoría de ellos, los 8 principales que les mencioné al inicio. Y luego con esta diapositiva de internet que vimos otros como el ofrion, regiones como el stephanion, el glenoideo, la región glenoidea, la región del porion, del natson. En fin, lo que ustedes ven allí y que ayer vimos discusión de eso el día lunes. Entonces el cráneo, si ustedes ven ahí, tiene cantidad de nombres. Y aquí voy a empezar por lo que les dije ahorita para que no haya confusión. Con los pares que son faciales. No, disculpen, voy a cambiar un poco lo que voy a hacer. Voy a usar esto mejor. Voy a usar esto mejor y ahorita voy allá al otro. Aquí tengo el cráneo en sus partes. Estoy proyectando, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Aquí tengo el cráneo en todas sus partes, en todo lo que es su estructura ósea. Involucra todo lo que son los huesos que forman el neurocráneo y todo lo que son la parte viscerocraneal. Ahí lo único que está extra es esta estructura cartilaginosa que va a hacer lo que vemos como la nariz, donde está formado por completo, pero dentro del cráneo, la nariz, al ser cartilaginosa, no forma parte de la estructura ósea. No se cuenta, no se considera. Aquí está. Si ustedes observen, hacia la parte frontal, vamos a encontrar huesos que son más visibles, como lo que es la maxila,
dentro de la maxila encuentro diferentes accidentes anatómicos y cada uno tiene un nombre. No es que se lo tengan que aprender en este momento, pero sí por lo menos tienen que ir teniendo en cuenta que esta estructura de aquí, que tiene que ver directamente con el canino, se llama eminencia canino. Canine eminence. Está en inglés, pero es un inglés bastante sencillo. Entonces, déjenme subir el volumen a esto. Está todo volumen. Y por acá también está todo volumen. Entonces, ustedes ven aquí estos huesos que están en la parte frontal, que es la maxila, para este que estoy señalando aquí, involucra o abarca bastante parte de lo que es la cara. Y el otro que tiene mayor tamaño, que es también un hueso impar, y que involucra todo lo que es la parte inferior del cráneo, y que también le da la condición de ser móvil, que es la mandíbula. Sin embargo, los otros huesos que también forman parte del viscerocráneo están relacionados directamente a la parte interna, como por ejemplo lo que conocemos comúnmente como el cielo de la boca, que es parte de la maxila, pero hacia la parte posterior tenemos estas estructuras aquí, que tienen como forma de una bota, que se llaman, bueno, ahí tienen partes, que se llaman palatinos. Y el palatino a su vez, si usted ve ahí, tiene varias partes. Ahorita no le corresponde aprendérselo todo, pero sí en un momento se lo van a tener que aprender. Entonces, ahí hay una parte del palatino, que es la parte horizontal, y aquí tengo lo que es la parte perpendicular. Todo esto es lo que es el palatino, y es un par. Hacia la parte media, considerando la línea media del cuerpo, encuentro este hueso que está en esta posición aquí, que es la parte baja de la nariz, que se conoce como vomer, aquí lo tienen. Body of the vomer. El cuerpo del vomer. Y eso es considerando la línea media. Hacia la parte superior contengo este par que está aquí, que corresponde a la parte superior ósea de la nariz, de ahí viene su nombre, que se llaman nasales. Nasal. Y en esa posición de los nasales, hacia la parte posterior, es decir, inmediatamente hacia atrás de él, vamos a encontrar varios huesos. Vamos a encontrar estos que están aquí, que vienen siendo parte de un hueso ya de la parte craneal, es decir, del neurocráneo. Y viene desde arriba. Entonces, para no confundirnos, tenemos que tener en cuenta que eso viene siendo un hueso de la cabeza. Pero como viene desde arriba, puede confundir que sea un hueso que es facial. No es así. Entonces, esa pequeña estructura que ustedes ven ahí, que está señalada en amarillo, se llama lámina perpendicular del etmoides. O sea, que es una parte del etmoide. Perpendicular plate of the ethmoid. Lámina perpendicular del etmoide. No se considera como un hueso facial. Va en dirección de la línea media, pero sí se conecta, sí se articula, perdón, hacia la parte inferior con el vomer. En esta posición de aquí. Déjenme ver si se lo señalo. Aquí, en esta posición de aquí. ¿Ve? Están próximos. Sin embargo, hay una parte de cartílago que los divide entre ellos. Los otros huesos que forman parte de la parte facial, estos que están acá, ahí viendo en señal, que están en la parte interna de lo que vienen siendo las oquedades de los ojos, o lo que son las órbitas de los ojos, también le llaman la parte orbital. Encontramos esta región de estos dos huesos que están a ambos lados, que se conoce con el nombre de lacrimales. Lacrimal. Son huesos faciales. Entonces, de ahí hacia la parte inferior de los lacrimales, vamos a encontrar ya una proporción más grande, que vendrá siendo lo que son estos huesos. Claro que tiene varias regiones, que se conoce con el nombre de lacrimal. Frontal process. Y ahí, esa pequeña porción que estoy señalando ahí, vendrá siendo lo que es el proceso frontal de lo que es la maxila. La maxila. Aquí está el cuerpo de la Body of the maxila. maxilla. Y hacia la parte inferior vamos a encontrar esta región que vendrá siendo lo que es Hard palate of the maxilla. el paladar duro de la maxila. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada hueso tiene partes. No vamos a ahondar tanto en eso, pero yo se lo señalo más o menos, tampoco que se lo vaya a preguntar todo en el examen, pero sí tienen que tener en cuenta que en algún momento ustedes tienen que ver todas esas estructuras anatómicas porque forman parte de la descripción de cada hueso del cráneo. Entonces, hacemos conteo de ellos. ¿Cómo podemos, alguien que me puede decir ahí, cuáles son esos 14 huesos faciales del grupo? Y me diga la cantidad, ¿no? Si son pares o impares. ¿Por qué son 14? ¿Jóvenes?
Profe, creo que puedo mencionar algunos. Dígame, a ver. El maxilar par, palatino es par, el nasal es par, el cigomático es par, los lagrimales son par, la concha nasal inferior 12. es par también, el vómer es impar y la mandíbula es impar. Es correcto, ahí mencionó los 14. Entonces son 6 pares y 2 impares, que hacen el total de 14. Ahí mencionó el cigomático es este. Claro, ahí estoy señalando una sola parte, ¿no? Pero toda la estructura aquí, que forma parte del Body of the zygomatic. el cuerpo del cigomático, tiene articulación hacia la parte de un hueso que es craneal, que viene siendo lo que es el temporal, y hacia la parte anterior tiene articulación con un hueso facial, que es el maxilar. El ejercicio viene de esa manera. Usted tiene que buscar en su mente la visualización del cráneo y saber qué hueso articula en todas las direcciones. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo claramente lo que estoy señalando. Hacia la parte anterior, el cigomático articula con la maxila. Pero hacia la parte posterior, inferior, importante también eso no es que esté malo, pero sí se le hace observación a algunos en el informe. A veces hay que ser bastante específico en la descripción. Por ejemplo, esta parte que está aquí es posterior, sí, pero también es inferior. Entonces yo digo es posterior inferior. Esta pequeña porción que está aquí se llama apófisis temporal o apófisis cigomática. Como hace articulación con los dos huesos, los dos términos son válidos porque van a articular uno con el otro. Entonces, esta porción de aquí es posterior inferior, articula con el temporal. Bien, entonces, dependiendo de las regiones que tiene, entonces usted puede hacer la descripción completa, de acuerdo a las preguntas como se hacen. Sin embargo, yo puedo decir hacia la parte de arriba, media superior del cigomático, ¿con quién articula? Aquí esta parte que está aquí, articula con lo que es el frontal. Vamos a cerrarlo un poco. Ahí ven, ahí lo pueden ver. Una pequeña porción aquí articula con el frontal. Entonces, esto vendrá siendo la apófisis media superior de lo que es el cigomático. Todo eso es parte de lo que es la descripción y la terminología aplicada en anatomía. De pronto ustedes están viendo esto un poco confuso porque déjenme ponerlo más pequeño para que no haya ahí. Porque los huesos están todos separados y lo que trato de mostrarles es dónde se fusionan, dónde se forman lo que son esas articulaciones sinartrósicas. Y también la región de las suturas, por ejemplo, la región lambdoidea, la región del vértex, la región del brecma, la región del terion, la región del asterion, que son partes suturales. Partes óseas vendrán haciendo lo que es el lineum por aquí, por acá tenemos lo que es la glabela, el nacium, que forma parte de la nariz aquí, nacium. En fin, lo que vimos en la clase anterior. Por acá está el porium, en esta parte de aquí está el porium, que vendrá haciendo lo que es el meato acústico interno. External auditory meatus. Meatus o meato. Entonces, visto así de esa manera, tenemos los 14 huesos faciales y los 8 pares, los 8 huesos craneales que también mencionaron su grupo, su compañero, pero voy a resaltar específicamente los que son impares. El famoso esfenoides, que tiene forma de un murciélago, y es cierto, si usted lo ve aquí, voy a tocarlo. Ahora aquí no, porque señala por parte. Cada partecita tiene un nombre. Pero en general, esto que está aquí parece un murciélago. O una mariposa, le dicen en algunos libros. Yo le veo más forma de murciélago. Es un hueso impar y sus alas, todo esto que está aquí es un ala mayor. Aquí está, ¿ves? Greater wing. Ala mayor del esfenoide está hacia ambos lados. Por tanto, entonces, al estar hacia ambos lados, lo hacen ser un hueso impar y no dos que están articulados en el medio hacia los lados, sino que un solo hueso que se distribuye de lado a lado. ¿Y qué pasa con el etmoide? El etmoide realmente es un hueso bastante complicado. Por lo menos es un hueso, es el único hueso que yo nunca he visto entero. Lo he visto en molde. Pero aparte de que su tejido esponjoso hace que sea un hueso bastante frágil. Entonces, él está incrustado desde la parte interna de la bóveda craneal a través de una estructura que se llama crista Galli. Y de la crista Galli, entonces, se distribuye hacia la parte inferior
Voy a tratar de tocarlo ahí. Ese es el etmoide, ¿eh? Ethmoid. De ahí hacia abajo. Ahí lo pueden ver, ¿eh? Ahí está el etmoides. Y es un hueso que realmente está incrustado, porque tiene hacia la parte de adelante articulación con huesos que son faciales, como el lacrimal. Aquí lo pueden ver, ¿eh? Lacrimal. El lacrimal articula hacia la parte anterior con el etmoide. Aquí lo pueden ver claramente, observen. Este es el etmoide, este es el lacrimal. Ellos articulan. Pues es una pregunta que puedo preguntar. En la parte superior, ¿el etmoide con qué hueso articula? Articula con el lacrimal. ¿Con quién más articula? Y lo podemos ver, articula con una pequeña porción de los nasales. O sea que ahí puede haber dos respuestas. Y así, hacia la parte de abajo, bueno, aquí no lo puedo señalar tan bien. Se forman, déjenme ver si lo logro aquí. No, él está como un solo hueso. Se forman hacia abajo lo que son los cornetes nasales o conchas, que no son un hueso facial, sino que son parte del hueso etmoidal o del etmoide. Por eso quería empezar por acá. ¿Alguna pregunta? Si tienen, ¿a bien? Entonces, este software realmente tiene bastantes cosas importantes desde el punto de vista de algunas intervenciones quirúrgicas con respecto a lo que es la actividad ósea. Después se las muestro. También tiene la descripción de todas las partes de los huesos, todos por separado. Si quiero ver, por ejemplo, lo que preguntaron en la clase anterior, creo que fue Paola, me parece. Ella preguntó sobre la bóveda craneana, ¿lo recuerdan? La bóveda craneana, no, esto está cerrado. Aquí está. Esto es lo que le mencionaba hace un rato. En la bóveda craneana vamos a encontrar una cantidad de accidentes anatómicos. Y estos accidentes anatómicos son los que ustedes tienen que aprenderse porque hacen cuenta de los pares craneales que ya vimos como parte introductoria de este tema, que si bien es cierto, es parte del sistema nervioso, pero es necesario para poder ver cuál es su distribución de los nervios para poder entonces llegar a inervar una región. Entonces, si ustedes observan hacia esta parte, hay orificios. Aquí hay un orificio, aquí hay otro orificio, aquí hay una fisura, aquí hay otro orificio, acá hay otro orificio, acá hay uno, acá hay uno. Cada uno tiene un nombre. Si lo vemos de lado, aquí hay una abertura. También tiene que ver con pares craneales, con pares craneales. Aquí hay la otra abertura del lado derecho. Y por aquí en esta región de aquí del cóndilo hay otro agujero que también tiene un nombre. Vamos a verlo si lo vemos desde acá. Aquí está, ¿ver? Hay otro agujero. Ahí, aquí, este que está aquí. Déjame decirlo, ahí está, ¿ver? Ahí lo estoy seleccionando. ¿Cómo se llama? Hypoglossal canal. Canal hipogloso. Canal hipogloso. Por aquí, toco eso. ¿Cómo se llama? Foramen. Mastoid foramen. Todos esos agujeros tienen nombre. Por ejemplo, yo toco este que está aquí. También tiene un nombre. Mental foramen. Foramen o meato mandibular también le llaman, o foramen mandibular. Acá este se llama foramen maxilar, o también para no confundirlo, le decimos maxilar superior o maxilar inferior, que es la mandíbula. Eso es como usted lo quiera llamar. Y como está debajo de las órbitas, recibe el nombre de meato infraorbital. Infraorbital canal and foramen. Ok, y acá hay otros agujeros en esta porción de aquí. Bueno, no lo señala, pero aquí hay dos agujeros más, que sería entonces la parte superior, serán llamados supraorbitales. Meatos supraorbitales o agujeros supraorbitales. ¿Me confirman? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Estamos bien así? Así Okay, está bien, profe. voy a dejar esto abierto aquí y voy a las diapositivas. Porque ahorita requiero de esa imagen, de esa estructura animada. Entonces, recuerden que ya no estoy en pantalla. La descripción de los huesos que están ahí, estas imágenes son de internet, no, ahí les muestro la de los libros ahorita. Hace una descripción de todos los huesos, no los voy a mencionar porque ya lo hemos visto. Lo que sí voy a resaltar es lo que les decía para que no haya confusiones. Realmente los huesos que son faciales, vistos desde la fosa nasal, son estos que están aquí en color verde. Aquí en color verde, este y este.
Ellos se llaman cornetes nasales inferiores. Hacia la parte media anterior de los cornetes inferiores se encuentra lo que es el vómer. Y en esa misma dirección hacia arriba encontramos esta proporción que viene desde la parte interna incrustada del etmoide, desde la bóveda craneana hasta la parte de la fosa nasal, media. Eso se conoce como lámina perpendicular o placa perpendicular del etmoide. Entonces, al lado de esa placa, miren que el color es el mismo, es naranja, ¿eh? Se forman dos proyecciones que se conocen con el nombre de conchas nasales medias. Entonces, eso no es un hueso facial, es un hueso, es una región del hueso etmoidal. Si yo las cuento como hueso facial por su posición, viéndolas desde ahí, entonces me van a salir 16 huesos. Y no es así. Es un hueso que es craneal porque es proyección de un hueso que viene de la cabeza. Y así ustedes pueden ver los otros. Aquí está el lacrimal. Traten de ver la imagen antes del título. Aquí está el lacrimal, aquí está el nasal, aquí está el maxilar, aquí está el cigomático, por aquí está el temporal, aquí está el parietal, aquí está el frontal, maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo, cornetes inferiores, vómer y mandíbula. Casi creo que lo mencioné todo. Y hacia la parte posterior encontramos obviamente lo que es el occipital, con sus regiones correspondientes, lo que es esta región de asterium. Esta región de aquí, la parte del lineum, que también el nombre del lineum es protuberancia externa occipital. Dentro de lo que es descripciones de los huesos, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuáles son las 3 apófisis del temporal? Son 3 respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 apófisis? Vamos allá. ¿Alguien me puede hacer respuesta? Recuerden que es una apófisis antes de seguir. ¿Es una apófisis? Profe, una apófisis es una saliente de un hueso, ¿no? Es una saliente de un hueso. ¿Es una epífisis? Epífisis es el extremo de un hueso. Correcto. ¿Y una diáfisis? Diáfisis es el cuerpo del hueso. ¿Me está hablando Anthony? No, Darrell Morales, profe. Darrell, ok. Voy por irlo conociendo las voces. Darrell, tienes que especificar que un hueso largo, ¿sí? En los huesos largos. Es correcto, Darrell, como lo estás diciendo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, este hueso que está aquí en color naranja, tiene 3 apófisis. Tiene una apófisis, déjenme ver si lo busco, aquí. Vamos a enfocarnos aquí en el temporal. Voy a empezar con los huesos del cráneo, pero no quiero adentrar tanto porque les corresponde a ustedes hacer la descripción. Entonces, este hueso que es el temporal, tiene, aplicando términos direccionales, lo mismo. De esta forma sería. Hacia la parte inferoposterior, tiene esta porción que es donde tiene que ver el origen del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ese músculo tiene ese punto ahí de origen. Y ahí se inserta, ahí se origina, perdón, para insertarse por aquí en la base, en la parte del cuello, que es el esternocleidomastoideo, que va en esta región de aquí. Entonces, esa porción saliente del hueso temporal se llama apófisis mastoidea o mastoide. De ahí viene el término esternocleidomastoideo, que es una parte de la nomenclatura de ese nombre, porque está relacionado a esta parte, mastoidea. Sin embargo, este hueso hacia la parte lateral anterior, miren, aquí dije posterior inferior, y aquí dije lateral anterior. ¿Por qué es lateral anterior? Porque aquí se forma como un arco entre el temporal y el efenoides y el cigomático. Entonces aquí se forma el arco cigomático, ese nombre recibe. Entonces esa apófisis que sobresale aquí es la única porción del temporal que articula con el hueso cigomático. Y se llama así, apófisis cigomática, porque articula con el hueso que está hacia la parte anterior, que es un hueso viscerocraneal, es el cigomático. Y hacia la parte de abajo hay otra proyección que parece como una espina. Aquí no sé si la pueden ver allí. Déjenme ver si amplío. Aquí como una espina. Esa espina es un hueso, una porción de una apófisis, se llama apófisis estiloide. Entonces, si yo pregunto cuáles son las 3 apófisis del hueso temporal, vendría siendo la apófisis mastoidea, la apófisis estiloide y la apófisis cigomática. Ojo, esta apófisis cigomática también recibe el nombre del mismo hueso, apófisis temporal anterior. Pero bueno, para ser más específico de dónde articula, le llaman entonces apófisis cigomática, que es lo que dice aquí. Eso en cuanto a lo que es el hueso temporal.
el hueso temporal también puede mencionarse que como región se encuentra lo que es el porion, que está aquí, que es lo que se conoce como conducto auditivo externo, CAE o meato auditivo externo, que es el orificio donde se van a alojar a la parte interna del temporal los tres huesecillos de la audición, que son el yunque, el estribo y el martillo. Aquí, en esta región de aquí, a la parte interna. Continuando, entonces, ya los otros huesos, de acuerdo a su posición, en la parte superior encontramos al temporal, encontramos lo que son los parietales, su nombre lo dice, ¿no? Son en pares, uno al lado del otro. Y hacia las partes anterior y posterior encontramos el hueso frontal y occipital respectivamente. Ya los otros dos huesos que son pares, son huesos impares, es el efenoide que se entiende de lado a lado y el etmoide que se encuentra de manera incrustada desde la bóveda craneana a través de la crista galli hacia lo que es la parte inferior que forma lo que son la lámina quirosa, perdón, la lámina perpendicular del etmoide. También hay unas apófisis que están hacia abajo que se llaman apófisis pterigoideas, que están por debajo de lo que son las alas. Recuerden que el término ptera significa alas, entonces así como terion, ¿se acuerdan? Entonces hacia abajo hay unas apófisis que se llaman apófisis pterigoideas. Ahorita las vemos, aquí no se las puedo señalar. Apófisis pterigoideas. Y lo demás, bueno, es una descripción específica de lo que es el cráneo. Por ejemplo, si hablo de la mandíbula, aquí, en la mandíbula, aquí pueden encontrar unas partes fáciles de distinguir. Por ejemplo, la porción, digamos, sería así. Ayúdenme ustedes. ¿Qué término direccional aplicarían a esta región de aquí? A esta parte de la mandíbula. Aquí no estoy señalando. ¿Qué término direccional aplicarían? Aquí, miren, aquí no estoy señalando. Esta parte lo que hace es que articula la mandíbula al cráneo. ¿Qué término direccional aplicarían aquí? Profe, que es inferior al hueso temporal. Sí, pero al mismo hueso, es decir, a esta persona aquí, ¿qué término le aplicaría con respecto a otro? A él mismo. O sea, yo puedo decir, esta parte de aquí, esto aquí se llama apófisis condiloide, se llama esto. ¿Qué término le aplicarías a la apófisis condiloide? Ah, bueno, aquí está llamado cóndilo mandibular, es el mismo. Yo no estoy leyendo lo que dice ahí, pero le llaman apófisis condiloide, que es lo mismo. Hace referencia a lo que es el cóndilo. ¿Qué posición tiene lo que es el apófisis condiloide? ¿Qué posición tiene para aplicarle términos direccionales? Profe, sería... Lateral, profe. Sí, ¿qué más? Lateral y también podría ser inferior. Claro, ¿qué más? Caudal. No, está bien. Vamos con esos dos. Okay. El apófisis condiloide es póstero, lateral, superior. Miren, estoy aplicando tres términos allí. Está hacia la parte más posterior, está hacia la parte más alta y está hacia la parte lateral, hacia los lados. ¿Lo ven? Póstero, lateral, superior. Estoy aplicando a ese término, que es el apófisis condiloide. Entonces, eso forma un arco, que se llama así mismo. Arco mandibular superior. Aquí le llaman, en este libro, en esta imagen, le llaman muesca mandibular. Es la misma. Entonces, este arco mandibular o muesca mandibular forma otra apófisis que está aquí. Bueno, ahí ya vieron el nombre. Pero como forma como las puntas de una corona, entonces le llaman apófisis coronaria o coronoide. Cualquiera de los dos términos son correctos. Aquí le llaman coronoide, en otros libros sale como coronoide. Aquí coronaria, en otros libros sale como coronoide. Entonces forman esta muesca que está aquí, que forman en otras palabras serían las dos apófisis. Si yo pregunto, ¿cuáles son el nombre de las dos apófisis superiores de la mandíbula? El cóndilo mandibular o apófisis condiloide y la apófisis coronaria. Cabe, ¿no? Es decir, las dos apófisis superiores laterales de la mandíbula. Son esas dos, no hay otras dos. Bien, solo que serán pares, para cada lado. Y aquí, en esta porción de aquí, ustedes ven que se forma como un arco también, es lo que se llama ángulo mandibular. Y de allí entonces se va hacia la parte más anterior, que forma la región del nation, y en esa parte también se encuentra lo que son los forámenes
donde se dan la inserción de algunas vasos sanguíneos. Bien, que son los forámenes mandibulares izquierdo y derecho respectivamente. Con respecto a lo que es, ya lo que me falta aquí, la parte facial, miren la distribución. La parte superior de la maxila articula con el hueso nasal, mientras que la parte media posterior de la maxila articula con el hueso cigomático, y la parte interna, es decir, visto de frente, de lo que es el maxilar izquierdo y derecho, articulan con lo que es la lámina cribosa del etmoide, o sea, aquí. Un momento que se me... No sé por qué no corre ahora. A ver. Ahí está. No sé qué pasó esto, ahí está. Ya. ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe. Sí, profe. Déjenme salir de aquí, no sé qué le pasó. Ay, Dios, no sé qué le pasó a esto. Vamos a darle de nuevo para ver. Recorrer. Solo con la flecha. Bueno, no importa, vamos con la flecha. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de seguir? Profe, entonces los foramen también serían laterales, posteriores, interiores, posteriores. ¿Cómo fue que usted dijo? Al igual No, que los estos que están aquí. Sí, No, ahí los forámenes son anteriores. Son anteriores. Si lo veo con respecto específicamente a la mandíbula, son anteriores. Forámenes mandibulares anteriores. Y respecto al cráneo. Bueno, Bueno, ya depende cómo usted lo ve. ok. Pueden ser, pero es que realmente como están más hacia la parte anterior, por lo regular se va a aplicar lo que es esa terminología anterior. Déjenme ver algo. Déjenme cerrar esto, no sé qué es lo que está pasando. Y déjenme abrirla de nuevo. Ah, ok, ya sé qué es lo que pasó. Listo, ya sé lo que pasó. Sin querer aquí apreté la tecla de control. Ya. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta antes de seguir? Creo que ya voy a empezar con la parte interna. En resumen, ¿qué tienen que ver ustedes aquí? Visualizar el cráneo y ver para dónde articulan todas las direcciones. Y dentro de lo que es el cráneo, observar si tiene algún accidente anatómico, como por ejemplo en el temporal les mencioné 3 apófisis hacia la parte superior, digo 3 apófisis, le mencioné un meato y esta parte hacia arriba que se llama escama temporal. Aquí en la mandíbula le mencioné 2 apófisis y los meatos. Sin embargo, miren, si ustedes observan aquí en este software, yo puedo hablar de la mandíbula. Pero hablar de la mandíbula significa hablar de muchas estructuras, déjenme donde la encuentro, que forman parte de ella. No solamente es lo que vemos allí. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. Hacia la parte interna también hay nombres. Claro que ahorita no se los voy a poner a aprendérselo, pero sí tienen que tener en cuenta que cualquier tiempo libre usted puede ir haciendo esto. Bien.
Aquí no se lo señala, es esta, no es esto. Views, home. Tengo que buscarla, que son varias cosas aquí, pero sí, está la mandíbula con partes que se colorean para determinar entonces, aquí está, ¿ves? Aquí la encontré. Como que la mandíbula. Y así con cada hueso. Con cada hueso. Lo único que ahorita no nos da el tiempo. Pero por ejemplo aquí cada uno de esos colores representa un nombre. Este software es bastante amigable. Es un inglés bastante sencillo. Entonces, por ejemplo aquí yo les mencionaba esa pequeña porción ahí tiene un nombre que se llama Coronoid process. proceso coronoide, que un sinónimo de apófisis también se llama proceso. Aquí sería el proceso condiloide. Condyle. O el cóndilo simplemente. Aquí esto que está aquí, que forma lo que era la muesca. Mandibular notch. O el notch, ahí. En esta región de aquí, forma lo que es las ramas mandibulares izquierda Ramus. y derecha. Hacia aquí esta pequeña porción también tiene un nombre, que es el tubérculo mandibular genial. Genial tubercle. Hacia la parte, todo lo que es la mandíbula, que es el cuerpo. Body of the mandible. Cada uno de estos orificios que son lo que forman las gonfosis, anoten eso por ahí, las gonfosis, que es donde articula cada uno de los nervios, de los dientes, también se llaman alvéolos dentales, pero forman un tipo de articulación llamado gonfosis. Dental alveoli. Esa no se la había mencionado, también forman la gonfosis. Y por acá, bueno, los forámenes. Mental foramen. Los mandíbulos, los forámenes mandibulares, en fin, cada una de esas partes. ¿Qué quiero yo aquí ahorita? Por lo menos las apófisis, el ángulo, los forámenes y el cuerpo. Ya. Y ahí le va diciendo qué es cada uno, ¿no? Por ejemplo, el foramen, aquí te lo va definiendo. El foramen mental mentoniano derecho, que permite para lo que es parte de lo que es el par craneal número 5. Es decir, desde adentro hacia afuera, parte de la inervación de él va por ese agujero. Pero también hay una función que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Entonces vamos a salir de aquí. Y ya vamos entonces con la parte inferior del cráneo, para ya entonces ir a lo que es la bóveda craneal. Aquí no voy a resaltar tanto porque básicamente es lo mismo visto desde abajo. Los huesos siguen siendo lo mismo en su posición, pero aquí por lo menos el vomer se puede, déjeme colocar en presentación. El vomer se ve desde abajo y si ustedes ven ahí, el vomer tiene parte de articulación hacia la parte anterior de él con una región de lo que es la maxila, acá, hacia la parte superior con la región de lo que es la lámina perpendicular de lo que es el etmoide. Bien, entonces, otra consideración aquí son estos agujeros que están en esta región de aquí. Se llaman canales carótidos, que tienen que ver con la sangre que viene distribuida desde las vértebras y desde el cuello hacia el cerebro. En la base del cerebro se forma entonces una estructura de muchas ramificaciones sanguíneas llamada polígono de Willis. Y es la que se encarga de que el cerebro tenga diferentes distribuciones de vascularización, porque necesita ser irrigado constantemente por sangre. Entonces ese polígono de Willis busca rutas alternativas, siempre, desde la parte posterior, desde la parte media y desde la parte anterior, para que nunca falte algo de irrigación a lo que es todo lo que es la parte encefálica. Entonces, a través de esos agujeros, suben. Otros suben por lo que es la parte vertebral. Y así entonces se llaman lo que son las arterias carótidas. Por eso se llama canal carótido. Eso lo vamos a ver más adelante en el sistema circulatorio. Pero cuando lo mencione ya ustedes van a saber, bueno, el canal carótido era el espacio del cráneo donde subía esa arteria para irrigación del cerebro. Por ahí entonces vamos a encontrar que los forámenes que se ven por dentro también se ven por abajo, porque son la salida de los nervios para llegar a donde van a inervar. Por ejemplo, aquí se ve claramente lo que es el foramen oval, tiene forma de óvalo, de ahí viene su nombre, y él se encuentra específicamente ¿en qué hueso? En el hueso esfenoides.
este que está aquí, se encuentra aquí, el hueso esfenoide. El carótido se encuentra entre una pequeña porción articular del hueso temporal con el hueso occipital. Por acá tengo otros agujeros que son espacios que se forman entre la articulación de dos huesos, como por ejemplo el occipital con respecto a lo que es el temporal. Forman unos agujeros o espacios llamados agujeros rasgados posteriores. Y por acá encontramos otros espacios que se forman que realmente no tienen una función de distribución de pares craneales ni de nervios, sino es que se taponan con cartílago. ¿Por qué razón? Porque es un punto articular entre varios huesos del cráneo, y como los huesos son fijos, no tienen ningún tipo de movimiento, entonces se taponan esos agujeros. Esos agujeros se llaman agujeros lacerados, agujeros lacerum. Ahorita que yo voy a empezar a hablar de la bóveda craneana, tienen que tener en cuenta dos cosas que voy a hacer. La primera es que voy a ver la distribución anatómica de los agujeros de la bóveda craneana, y lo segundo es que por lo regular voy a utilizar 2 o 3 nombres que posiblemente no se parezcan, pero que hace referencia a lo mismo, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo le puedo mencionar un nombre y después menciono otro y me estoy haciendo referencia a lo mismo. Y lo hago precisamente porque los libros a veces hacen así. Y a veces la palabra no se parece en nada y estoy haciendo referencia a lo mismo. De hecho, eso pasa en la guía de laboratorio. En la guía de laboratorio te lo menciona de un modo y fue hecho con esa intención, no con mala intención, sino fue hecho con esa intención de que usted sepa de que te lo pueden mencionar en un texto redactado de cómo se hace la descripción anatómica del cráneo, pero en la parte de señalización en el mismo hueso te lo dice otro nombre. Si usted domina los dos términos, entonces no importa el término que yo le ponga, usted va a saber cómo estoy haciendo referencia a lo mismo. ¿Preguntas ahí? ¿Hasta ahí? Continúo entonces. Ya a ustedes les corresponde ir viendo cada parte anatómica del cráneo. Por eso que ustedes vieron, se están dando cuenta por qué puse cráneo solito, porque tiene muchas consideraciones. Todo esto tiene nombre, miren aquí, lo que son las líneas nucales. Está la línea nucal inferior, está la línea nucal superior, que forman parte de la base posterior del hueso occipital. ¿Por qué digo base posterior? Porque hacia la parte más anterior se encuentra este agujero grande, que de ahí viene el término de foramen magno, o agujero grande, o agujero magno, en honor a Alejandro Magno, que era Alejandro el Grande, si recuerdan eso, un poquito de historia ahí. Entonces ahí viene el término de foramen magno. Realmente el término es foramen occipital, pero ya para hacerle un poquito más de referencia específica cuál es, entonces se llama foramen magno. Y de ahí, bueno, lo que ya han visto, ya le corresponde a ustedes ir haciendo la descripción anatómica para poder estudiarlo y poder entonces hacer esas descripciones en el examen. Y entonces vamos así ahora a ver lo que es la bóveda craneana, o también conocido como piso del cráneo. Observen, voy a hablar sin señalar. Observen allá y traten de seguirme lo que estoy diciendo. Observen que en lo que estamos observando ahí hay un corte de lo que es la parte superior del cráneo, involucrando lo que es parte del hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Se hace un corte teniendo esta estructura hacia la parte interna abierta, que es donde se va a alojar por completo lo que es el encéfalo. Tanto el cerebelo hacia la parte posterior, el cerebro hacia la mayor parte anterior, media anterior, y hacia la parte inferior medial se forma lo que es el tronco cerebral. ¿Ven? Forma el encéfalo. En la parte más anterior, que es correspondiente a la mayor dimensión del hueso frontal, se va a conocer como piso anterior. En la parte media, que corresponde a la mayor parte del hueso esfenoide, con una pequeña porción del hueso temporal, se le va a llamar piso medio. Y a toda la parte que está hacia la parte acá, de atrás, a la parte posterior, o a la mayor parte de chocolate que está aquí, se le va a llamar piso posterior, que lo involucra la mayor parte del occipital. Entonces tengo 3 pisos, anterior, medio y posterior, y dependiendo al piso, entonces voy a encontrar disposición de agujeros que tienen que ver con la distribución de los pares craneales. ¿Alguna pregunta ahí? Es que quiero escucharlo, si me están escuchando. Profe, una consulta. Cuando usted se refiere a piso, ¿también se le puede llamar fosa? ¿Sí?
Exacto. Es importante lo que me está diciendo. Ahí es donde empieza el juego este, ¿no? Un nombre puede ser referencia a lo mismo y en diferentes literaturas sale diferente. Así como lo mencionó lo de meato, agujero, foramen, muchas veces hace referencia a lo mismo. Entonces hay que saber entonces la terminología para poder aplicarla como a usted le guste. Y sí, pueden ser también las fosas. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Cuando hablamos de pisos o fosas, ellos tienen un nivel. Es decir, el piso anterior es más alto, el medio es medio y el piso posterior es más bajo. En esa misma, es como si fuera una escalera, de la parte anterior hacia la parte posterior. Y si yo visualizo el cerebro, ustedes ven que hacia la parte posterior es más abultado y hacia la parte inferior, anterior es más alto. Entonces así mismo se forman los pisos. Les recuerdo y les reitero que se lo mencioné en la clase anterior, que la parte de la cavidad craneal es un espejo moldeado de lo que es el encéfalo. Es decir, que es como una cavidad justa a lo que es el tamaño de lo que es el encéfalo. No hay espacio entre ellos. Y la pequeña porción de espacio que hay, que es el límite entre uno y otro, se conoce como espacio epidural. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver la distribución de esos agujeros. Esto que está aquí, permiso, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, se conoce en la parte media, considerando la línea media, se conoce como crista galli. Cresta de gallo, crista galli. Aquí lo dice, ¿eh? Aquí está, crista galli. Entonces esa crista galli tiene hacia ambos lados, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, tiene como pequeños agujeros, orificios, que forman cribas. Las cribas son agujeros que se forman alrededor de la crista galli y que van a dar cuenta de la distribución del primer par craneal. Es decir, el par número 1, ¿cuál era? El olfatorio. El olfatorio. Sin embargo, el par craneal, su origen, imaginemos, hacemos visualización. Miren el puntero. Se origina aproximadamente por aquí, teniendo en cuenta lo que es el cerebro. En la base del cerebro se origina el par craneal. Entonces, es largo. Nace aquí, digamos que aquí está el cerebro, aquí nace, y se distribuye hasta acá. O sea, es el más largo de todo. Se distribuye hasta acá, permitiendo que cuando llega a esta lámina cribosa empieza a ramificar la estructura nerviosa, permitiendo entonces que llegue, si yo voy hasta aquí, hacia abajo, ¿qué voy a encontrar? La nariz, hacia la nariz. Entonces por eso se llama olfatorio, porque una vez llega a todas las inervaciones en esa región, entonces permite lo que es la captura o lo que es la percepción de los olores. Bien. Esta parte que está aquí, que es la lámina cribosa junto a la crista galli, es la única parte que se ve del hueso etmoide desde la parte superior, es decir, desde la bóveda craneal. Es lo único que se ve. Les recuerdo que es un hueso que está incrustado. Entonces, como está incrustado, él sigue hacia abajo, articulándose con partes de los huesos viscerocraneales, que son huesos de la cara. Entonces, hacia esta parte que está acá, voy a encontrar lo que es la mayor cantidad de hueso del frontal, de la parte del frontal. Todo eso lo que forma es el piso anterior o la fosa anterior. Ya, paso a la siguiente fosa. Ahí no encuentro más agujeros que las láminas cribosas. Aquí en esta porción de aquí, hay un agujero, pero es un agujero que no tiene salida. Ese agujero se llama agujero ciego. Y mire que ni siquiera lo señalan aquí. En esta diapositiva ni siquiera lo señalan. ¿Por qué? Porque es un agujero que no funciona como pasadizo de un lugar a otro, sino es que permite lo que es anclar lo que va a formar las capas meningias del sistema nervioso. La dura madre, la aracnoide y la pia madre. Bueno, realmente las otras tres no, sino es la que recubre por completo el cerebro. El cerebro tiene como una funda, por completo lo cubre, y esa funda es la que está en contacto con la parte del cráneo. Entonces, ahí se inserta, ahí se ancla, perdón, y arropa por completo el cerebro. Esa capa se llama dura madre. Bien, que es la primera capa de afuera hacia adentro, la dura madre. Entonces, el agujero ciego no está aquí, pero más adelante sí se lo voy a señalar. Cuando llego aquí, traten de prestarme la mayor atención a esto aquí, porque recuerden, yo estoy clarito que hay como 2 segundos de diferencia o 1 entre mi voz y lo que estoy señalando, y tiendo a confundir un poco.
La descripción anatómica del cráneo es descriptiva, es decir, todo es específicamente lo que está ocurriendo entre una región con respecto a otra. Para eso ustedes hicieron un informe, porque el examen viene descriptivo. Yo hago una descripción de una región y usted tiene que visualizar el esqueleto a qué me estoy haciendo referencia. No es difícil, pero si usted no trata de visualizarlo, entonces se le complica un poco. Yo les digo las cosas lo más claro posible para que no haya confusión cuando hacemos el examen. Y yo les voy dando ejemplos de cómo va a ser a medida que les voy hablando. Entonces, dentro del efenoides, que es el que está aquí de color rosado, encontramos muchos accidentes anatómicos. Primero, aquí este nivel está un poco superior a este. Quizá aquí no lo ven porque esto es una imagen, pero si tengo el cráneo en la mano, si es que lo vemos el lunes, usted va a ver como hay un desnivel entre uno y otro. Entonces, esta porción que está aquí se llama ala menor del efenoide. Ella continúa hacia la parte externa y hacia la parte inferior, formando lo que es el ala mayor del efenoides, que es todo esto que está aquí. Ala menor, que es más alta interna, y ala inferior, que es más baja externa. Bien. Hacia la parte media de ambos lados de la ala menor del efenoides, o sea, hasta aquí, y hasta aquí, se forman estas dos estructuras que son salientes, que también forman unas apófisis. Esta apófisis que está aquí y esta apófisis que está acá se llaman apófisis clinoideas anteriores. Tengo una del lado izquierdo y tengo una del lado derecho. Apófisis clinoideas anteriores. Aquí está escrito. Apófisis clinoideas anteriores. Hacia la línea media, es decir, aquí, y posterior de los apófisis clinoideos anteriores, se forma una oquedad o un espacio que lo que va a hacer es albergar la hipófisis. Y de ahí viene su nombre. Se llama fosa hipofisiaria. También a esta fosa hipofisiaria, con un nombre, este es el nombre anatómico, un nombre un poco común, le llaman silla turca. Y le llaman silla turca porque asemeja lo que es una silla turca. Yo realmente no sé cómo es una silla turca, pero es una silla de montar, ¿no? Me parece una silla de montar con esa característica del respaldar y la parte de la silla, ¿no? En específico aquí. Se llaman silla turca. El nombre anatómico es esa, fosa hipofisiaria. Entonces, en esa oquedad o fosa que se forma aquí, se forma otro proceso solamente que es impar, que vendría siendo lo que es el respaldar de la silla. Ese proceso se llama proceso o apófisis clinoidea posterior. Digamos que es el respaldar de la silla. Bien, proceso clinoideo posterior. Ahora, voy hacia los lados. Aquí el efenoide juega un papel muy importante porque es uno de los que tiene la mayor cantidad de agujeros. Entonces, si yo digo, agujeros, escuchen esta pregunta, agujeros que se encuentran inmediatamente mediales a los procesos clinoideos anteriores. Viendo la imagen, ¿cuál será la respuesta? Repito. Agujeros que se encuentran inmediatamente mediales a los procesos clinoideos anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Pero que no serían los del canal óptico, ¿qué dice? Es correcto, el canal óptico. Veamos lo que estoy diciendo. Profe. Y Justin, sí, correcto, Justin. Veamos lo que estoy diciendo. Esto es un proceso clinoideo anterior, esto es el otro. ¿Cuál es la parte media? Inmediatamente, esto que está aquí y esto que está aquí. O sea, esto donde está el puntero y esto que está aquí. ¿Cuál es? El agujero óptico o canal óptico. Entonces, esos dos agujeros hacen cuenta del segundo par craneal. El segundo, o sea, el agujero, el par craneal óptico. Y viene igual, más o menos ahí cercano donde se originaba el olfatorio, por ahí mismo cercano se origina lo que es el óptico y se distribuye. Es el segundo más largo. Es decir, no es que sea más largo, pero los otros se distribuyen a todo el cuerpo, pero me refiero a la estructura directa ahí, en la base del cráneo. Entonces se distribuyen hasta aquí, hasta lo que es este agujero para el lado izquierdo del ojo y este agujero para el lado derecho del ojo. Y ahí lo que hace es que inervan los músculos que se encuentran hacia la parte posterior del ojo. Ahí lo inervan. Entonces ahí hago cuenta de los dos primeros pares craneales. El primer par craneal va por la lámina quirosa del etmoide y el segundo par craneal va por el canal óptico o agujero óptico que está inmediatamente medial a los procesos clinoideos anteriores. Así como estoy hablando, viene el ejercicio oral, así como lo estoy diciendo.
Si es memorístico, sí, pero es necesario. Entonces, aquí se me complica un poco porque yo tengo que ver qué hay hacia abajo de estos agujeros. Voy a tratar de hablarlo y ya cuando tenga oportunidad de enseñárselo con el software, ahorita que lo puedo mover un poco, entonces lo vamos visualizando. Entonces, inmediatamente por debajo, ya no es hacia la línea media, sino por debajo de los procesos craneoideos anteriores, o sea, ahí mismo, por debajo, y por debajo, lateral de los agujeros ópticos, encuentro, no un agujero, sino que encuentro como un, permiso, encuentro como una estructura que es alargada, así como esto. No es un agujero como tal, sino que es alargada. Eso se llama fisura. Y se encuentra en esta porción de aquí, ¿ve? Aquí. Digamos que está aquí, ¿ve? Claro que ahí no se ve porque es una imagen. Es una fisura. Entonces, esa fisura se llama fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Sería aquí donde estoy señalando, ¿ve? Sin embargo, la veo del lado izquierdo, pero no la veo del lado derecho. Fisura orbitaria superior. Asimismo, como está la fisura orbitaria superior, está la fisura orbitaria inferior. Solamente que la inferior ya forma parte de la cara. Esta forma parte de lo que es la bóveda craneal. Entonces, esa fisura orbitaria superior es bastante interesante porque tiene cuenta de el par craneal número 3. ¿Me recuerdan el nombre? Oculomotor. El oculomotor. Correcto. El par craneal número 4. Troclear. Correcto. El par craneal número 5.1. Y ojo con esto, 5.1. Porque es trigémino, tiene 3 ramas, ¿no? Entonces será el 5.1. Ahorita le digo cómo se llama. 5.1, o también le llaman V1. O sea, quinto 1. V1. En anatomía le dicen V1. Y el 6. El 6. Esos 4 pares craneales atraviesan la fisura orbitaria superior. Los 4. Es decir, tienen que ver con todo lo que es la parte de la cara. Oculomotor, los ojos, troclear, parte de la cara y también parte de la vista. Trigémino, maxila, parte de la cara también. Y el abductor. Tiene que ver con toda la parte hacia adelante de lo que es el rostro. Bien, ellos 4 van por ahí. Hasta ahí llevo cuenta de 6 pares craneales. Entonces, en el mismo hueso esfenoides, si voy muy rápido me dicen, porque igual yo lo voy a repetir de nuevo. Tengo estas 3 distribución de los agujeros, pero están como en diagonal. Observen aquí, están como en diagonal. ¿Ves? Aquí están los 3 diagonales y aquí están los 3 diagonales. Estos que están aquí, inmediatamente, digámoslo así, vamos a hacerle una descripción anatómica. Agujeros que están inmediatamente laterales a la silla turca. O sea, aquí está la silla turca, observen está el puntero, o la fosa hipofisaria, inmediatamente laterales. Este y este. Esos 2 agujeros reciben el nombre de agujero redondo mayor. Y si usted ve la diapositiva le pone otro nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Foramen rotundum. No, rotundum. Es el mismo. Si usted lee en un libro agujero redondo mayor, es lo mismo que decir foramen rotundum. Es el mismo. Entonces, en ese par craneal se introduce la V2, es decir, la segunda rama del nervio trigémino. En la fisura orbitaria superior se introducía el V1 y en ese agujero redondo mayor se distribuye lo que es la V2. La V2, es decir, la segunda rama del trigémino. ¿Vale? Entonces, aquí, hacia la parte lateral, siguiendo lo que es la parte diagonal de lo que es el agujero, se encuentran estos 2 agujeros. Yo puedo decir así, agujeros que se encuentran inmediatamente diagonal posterior al agujero redondo mayor. Respuesta, agujero oval. Miren cómo aplico la terminología. Agujeros que se encuentran inmediatamente diagonal posterior al foramen redondo o el agujero redondo mayor. Respuesta, agujero oval o foramen oval. ¿Me están siguiendo? Ahí. Sí, profe. Foramen oval. Entonces, ese foramen oval, ¿sí? ¿Puedes repetirlo de nuevo? Que me enredé. Sí, no hay problema. Si yo preguntara en el examen,
Por eso digo, es bastante visual, memorístico de lo que estoy viendo en un cráneo. Si yo digo, agujero que se encuentra inmediatamente diagonal posterior al agujero redondo mayor o foramen rotundum. La respuesta es agujero oval. Y aquí está, ¿ves? Este es el agujero redondo mayor, diagonal posterior. O sea que se está en la parte de atrás, considerándolo él. Diagonal posterior. Y la respuesta es foramen oval o agujero oval. ¿Qué nervio se introduce por ahí? El V3. ¿Se acuerdan que el quinto era trigémino? Bueno, V1, V2, V3 tienen 3 ramos. Y son idénticas, por eso se llama trigémino. Entonces la V3 se introduce por ese agujero llamado foramen oval o agujero oval. ¿Sí? Sí, manos arriba, parece. Profe, usted había dicho que le avisáramos cuando eran las 7:30. Sí, cierto. Sí, gracias. Déjenme pensar. Déjenme ver. Bueno, voy a seguir un poco para ver si no quedó esto inconcluso. Sí, y gracias. Y ahorita hacemos el quiz. Sí, entonces, este agujero que está aquí está hacia la parte posterior lateral del agujero oval. Es lo mismo, solamente que más atrás. Este agujero que está aquí se llama agujero redondo menor. Si usted ve aquí la diapositiva, tiene otro nombre. Se llama foramen espinoso. Agujero redondo menor se llama foramen o agujero espinoso. ¿Quién se introduce por ahí? La rama V3, que se introducía por el agujero oval, tiene una subramificación que se llama rama meningia de la V3 o rama mandibular. Entonces, esa ramificación de la V3 se introduce por el agujero espinoso. Va por aquí. Se me olvidó decirles algo. Aquí, en la V1 se llama rama oftálmica, la V2 se llama rama maxilar y la V3 se llama rama mandibular. Olvidé decirles eso, pero bueno, ya lo estoy recordando y ahí estamos. Estamos a tiempo. ¿Sí? La rama 1 es oftálmica porque va por la fisura orbitaria superior, ¿no? Que va a los ojos, oftálmica. La V2, que va por el agujero redondo mayor, se llama maxilar porque va hacia la maxila. Y la V3, que va por el agujero oval o foramen oval, se llama mandibular porque va hacia la mandíbula. Y la ramificación meningia, es decir, una ramificación extra de la V3, va por el foramen espinoso. Aquí. ¿Preguntas? Profe, ¿cuál fue la que dijo que iba por el agujero espinoso? Ella se llama rama meningia mandibular. Es como una subrama de la V3. Se llama rama meningia mandibular. Es una subramificación de la V3 que se llama rama mandibular. Y también va hacia la mandíbula. ¿Y por el oval? La V3 mandibular. Entonces la del espinoso sería una ramificación. Será, digámoslo así, será como la V3.1. Rama quinta, 3.1. Sí, será como una subramificación de la V3. Es así. Voy a terminar los agujeros aquí para... Pero vamos a hacer algo. Yo voy a continuar y vamos a hacer ese quiz pendiente. Lo hacemos... Si estamos precisando, lo vamos a hacer el lunes. Déjenme ver qué pienso ahorita. Pero sí, pero es que no quiero dejar esto a media porque sí, falta poco ya, los agujeros. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Es una apófisis que está hacia la parte posterior de la silla turca. Se llama apófisis clinoidea posterior. Esto que está aquí. Entonces, observen. Inmediatamente a los lados de la apófisis clinoidea posterior, encuentro este agujero y encuentro este agujero. Este agujero se llama agujero rasgado anterior.
Pero aquí no dice eso, es lo mismo. Es sinónimo de foramen lacerum. ¿Bien? Entonces yo digo, agujeros que se encuentran inmediatamente laterales al proceso clinoideo anterior, posterior, respuesta, foramen lacerum o agujero lacerum. ¿Qué pasa con ese foramen? No pasa nada, ahí no pasa ningún nervio craneal. Lo que pasa es que si usted ve claramente aquí, esa pequeña porción o espacio que se forma entre el temporal, el occipital y el efenoide, forman como un agujero, pero no es un agujero para distribuir los pares craneales, porque los otros agujeros, si ustedes ven aquí, estos son parte del hueso. Estos no, esos son huesos formados por la articulación de los tres huesos. Entonces, esos agujeros lo que hacen es que se taponan de cartílago. Se taponan de cartílago. No realmente tienen la función de distribuir pares craneales, sino que simplemente se taponan. ¿De acuerdo? Entonces, esta porción que está aquí, forma como una rampa, así diagonal, que viene desde el proceso clinoideo posterior hacia la parte más anterior del occipital, que es esta parte que está aquí. Entonces, esa rampa que se forma aquí, estoy llamándolo rampa personal, no es que se llama así. Rampa, se recibe el nombre de clivus. No está aquí, pero así se llama. Ahorita lo van a ver en otra diapositiva. Se llama clivus, con V. Clivus. ¿Qué es el clivus? Es el punto articular entre la parte posterior del efenoide y la parte media anterior del occipital. Sería parte media posterior del efenoide y la parte media anterior del occipital. Ahí donde está el puntero, aquí. Ahí, incluso en el cráneo, en el laboratorio, ustedes ven que se forma una línea aquí. Entonces, en esa línea se forma ese descenso hacia la parte posterior. ¿Por qué descenso? Porque ahí va colocado lo que es el puente de Barolo, que forma parte del tallo cerebral, en el sistema nervioso. También le llaman pons. Entonces, esa región que está allí, en forma acostada, de rampa, se llama clivus. Clivus. Profe, ¿puedes repetir esa descripción de nuevo? La parte articular, Sí. digamos así. La parte media, o sea, parte media, estoy en el medio, posterior del efenoides, articula con la parte media anterior del occipital. Aquí será esta línea que está aquí. Ese punto de articulación entre el efenoide y el occipital, que es como un descenso hacia la parte posterior, diagonal, recibe el nombre de clivus. Y en esa porción se posiciona de manera anatómica moldeada a lo que es la parte anterior del tallo cerebral, que se llama pons o puente de Baroli. También se llama protuberancia anular, pero bueno, eso vemos en el sistema nervioso. Entonces, miren, hay un término, le dije 3 nombres diferentes y los 3 son válidos. Entonces, así va a pasar en varias cosas que ustedes van a ir viendo que yo lo voy explicando. Yo, si quiero, le doy un solo nombre y ya, apréndaselo de una sola forma, pero para mí es mejor que se lo aprende de las 3 formas. Porque así cuando lee cualquier texto, ya sea internet o de algún libro, esto es, aunque no suene igual, hace referencia a lo mismo. Entonces prefiero que sea así, aunque me tome más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ya vamos terminando los agujeros. Hasta allí yo tengo cuenta de, ¿hasta qué número? Hasta el 6. 6 pares craneales. Los 6 primeros. No pasa ningún par craneal, se tapona con cartílago. Los otros pares craneales se encuentran hacia el piso posterior o hacia la fosa posterior. ¿Cuáles son? Del 7 al 12. Vamos a ver, perdón, sí, del 7 al 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿alguien recuerda con qué otro nombre se conocía el foramen lacerum? Lo acabo de decir. Agujero rasgado anterior. Así como hay un agujero rasgado anterior, hay un agujero rasgado posterior. Que es este que está aquí, ¿ve? ¿Qué nombre recibe aquí en la diapositiva? Foramen yugular o agujero yugular. Bien. Ese foramen yugular tiene cuenta de 3 pares craneales. Y es un espacio que se forma en una pequeña porción articular del occipital en su parte lateral anterior, con el temporal en su parte posterior medial. No sé si lo están visualizando lo que estoy diciendo. Repito.
Ese agujero se forma entre la parte anterior lateral del occipital y entre la parte posterior medial del temporal. Este agujero que está aquí y este agujero que está aquí. Recibe el nombre de agujero rasgado anterior o foramen yugular o agujero yugular. Ese agujero hace cuenta del par craneal número 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. ¿Cuáles son el 9, 10 y el 11? Si me lo recuerdan. A ver. El accesorio espinal y el hipogloso. No, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 serían el glosofaringeo, el vago o neumogástrico y el accesorio espinal. Correcto. Esos tres van por aquí. Yo no estoy viendo distribución ahorita, nomás quiero que ustedes sepan dónde se insertan, dónde se distribuyen, después vemos hasta dónde llegan. Eso lo ves en el sistema nervioso. Ahorita nomás quiero ver por dónde pasan. Porque cuando yo voy nervioso, yo voy a preguntar estos agujeros de nuevo. Entonces ya usted se lo sabe y ya es más fácil seguirlo, ¿sí? Entonces, ahorita no quiero ver distribución, quiero ver por dónde pasan. Entonces, ahí va el 9, el 10 y el 11. ¿Qué pasó con el 7 y el 8? No se los he mencionado, ¿verdad? Entonces, en el temporal, hacia la parte media interna de lo que es el temporal, se encuentran este pequeño orificio que está aquí, que es más pequeño que el porion que está hacia la parte de afuera, que es el meato acústico externo, y forma lo que es como un túnel que va desde la parte interna del cráneo hacia la parte externa, que forma lo que es el conducto auditivo externo. Entonces aquí se llama meato acústico interno, conducto auditivo interno o poro acústico interno. Es el mismo. Bien, entonces ese agujero hace cuenta del par craneal número 7 y el par craneal número 8. Es decir, nombres, por favor. Profe, el del 7 facial, el 8 vestíbulo coclear. Exactamente. Facial y vestíbulo coclear. Y bueno, nos falta uno nada más, que sería, considerando esta estructura que está aquí, llamada lo que es el foramen magnum, o el agujero magno, o el agujero occipital. Entonces, miren esta descripción. Hacia la parte media anterior interna del agujero occipital se encuentran dos agujeros más. Miren lo que dije. Parte anterior, también dije parte interna y lateral. Dije tres cosas diferentes. Y los tres lo involucran en una sola descripción. Anterior porque está hacia la parte de adelante del agujero. Interna porque está hacia adentro. Y lateral porque hay uno a cada lado. Entonces, anteromedia lateral sería el término que aplico allí. Claro que ahí no lo veo, pero imagínense que estaré aquí. A este lado hay uno y a este lado. Ahí más o menos se ve. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, así mismo se llama de acuerdo a lo que es el par craneal. ¿Cómo se llama el par craneal que nos falta? Hipogloso, ¿verdad? Así mismo se llama el canal. Canal hipoglosal o canal hipogloso o agujero hipogloso. Así se llama. Y ahí se cuenta de los 12 pares craneales. ¿Alguna pregunta allí? ¿No? Esto que está aquí forma una fosa. Esta fosa se llama fosa cerebelosa. Ustedes ven aquí la división. Y como esto obviamente está completo, todo lo que es la protección del cráneo por completo, entonces la otra fosa que es más grande y que aloja el cerebro se llama fosa cerebral. La otra aloja el cerebelo se llama fosa cerebelosa. Entre las fosas, por ejemplo, esto que está aquí, que corre hacia esta porción y esta porción que está aquí, todos esos son como si fueran canales que se forman. Y esos canales van a permitir la distribución de algunas arterias, venas, perdón. Así como hay distribución sanguínea para permitir la distribución de oxígeno, también hay arterias. Entonces eso se conoce como senos venosos. Entonces esos senos venosos se encuentran en esta porción de aquí. Claro que tienen nombre, ahorita lo vemos. Es el seno transverso, que es uno, y el otro es el seno que va en dirección al poro acústico interno. Bien. ¿Algo más allí? Creo que no se me queda nada. ¿Alguna pregunta?
Y les muestro el etmoide solito. Lo que les mostraba desde la parte de arriba es la crista Galli. Aquí se van a formar hacia ambos lados lo que es la placa escribosa del etmoide. Pero realmente los agujeros están aquí, la placa escribosa está más abajo. Y hacia la parte media se forma lo que es la placa o línea perpendicular, ¿ves? Que les mencionaba hace un rato. Todos esos espacios huecos que se dan en todo lo que es la placa orbital, o sea, todo lo que es el cuerpo del etmoide, forma esa masa lateral izquierda, masa lateral derecha, va a formar lo que son los senos etmoidales que les mencioné también al inicio, los senos etmoidales. También los forámenes olfatorios, que son los que permiten la distribución de los pares craneales, uno, izquierdo y derecho, y que se ramifican en esos huecos o esos orificios para permitir entonces que en las fosas nasales capturemos las partículas de olor. Y lo que le mencionaba también como hueso facial, como esto se ve de frente, esto lo consideran o podría confundirle con lo que son huesos de la cara, pero no, son extremidades o son apófisis que están hacia la parte de abajo del hueso etmoide y que también forman parte del cuerpo, hacia la parte inferior. Entonces se llama conchas nasales medias y por eso se ven desde aquí, pero no son huesos faciales, es un parte de un hueso craneal del etmoide. Esto lo puedo pasar bastante rápido. Prácticamente lo expliqué con las otras diapositivas. Esta es el Mariep, ustedes lo tienen. Y ahí pueden ver lo mismo, ¿eh? El agujero yugular, solamente que he visto desde abajo. El agujero yugular. El agujero oval visto desde abajo. ¿Este cuál sería? Aquí no está señalado, pero ¿cuál sería este? Ese es el ocular, profe. No. Estamos viéndolo desde abajo. ¿Cuál sería este? El rasgado. Rasgado anterior. ¿Qué otro nombre recibía? ¿Se acuerdan? Foramen láser. Así mismo es. Correcto. El foramen láser. Me están escuchando atentamente. Excelente. Entonces, bueno, ya es otra descripción como lo que es el paladar duro, que forma lo que es el maxilar en la parte de adentro de la boca. Y en la parte más atrás, más posterior, forma lo que son los dos pares palatinos, que forman en conjunto lo que es el paladar duro. Y por ahí, bueno, creo que todo lo demás ya se lo escribí en las imágenes, en las diapositivas anteriores. Ahí está nada más que ustedes lo vayan viendo con su libro, el capítulo 5. También, no voy a andar en esto porque es lo mismo, básicamente, y aquí la distribución de los agujeros sería redondo mayor, oval, redondo menor, lacerum, fisura orbital superior, óptica, yugular, meato cútico interno y hipogloso. Ahí están todos los agujeros del cráneo. Y para terminar, si me alcanza el tiempo, para terminar, esta imagen no es mía, esta imagen de internet también, esta sí es mía, esta es de internet. Ustedes ven aquí, voy a hacer una descripción rapidito de todo lo que dije, que básicamente es esto en resumen, con una gran excepción. Veamos. 1. Orificios de la lámina cribosa o cribiforme del etmoide, nervio olfatorio, va aquí. Aquí está la crista Galli, aquí está lo que les había explicado. 2. Canal óptico, va el nervio óptico. Aquí está el proceso crinoideo anterior, aquí está el otro, y aquí está el canal óptico. 3. Fisura orbital superior. No se ve una pequeña porción aquí, pero va el óculo motor, que es el 3, el troclaro patético, que es el 4, el V1, que es el... ¿Recuerdan cómo se llama el V1? Si me lo recuerdan. Oftálmico. Muy bien, oftálmico. Y el abductor abducente que va por ahí mismo. Esos 4 van por allí. El agujero oval. El oval, miren que pasé el V3. Es este que está aquí. Agujero oval, V3. Se llama nervio mandibular. Así lo vimos. Ahora, ¿cuál me falta? Pero ¿qué pasa? La diapositiva no muestra el agujero. Y aquí te hacen una nota, ¿no? No se observa el agujero redondo por donde emerge el nervio maxilar, que es el V2. Aquí en la imagen no se ve, pero sí debe estar, ¿no? Si lo tuvieran yo viéndolo en diferentes direcciones, claro que lo logro ver. Debería estar como por aquí, ¿ve? Pero esto lo tapa. Entonces no está, pero eso te hace la observación en la diapositiva. Entonces, disculpen, esto yo no se los voy a compartir. Yo les voy a mandar nada más esta imagen y la otra, porque ustedes tienen el libro. Esta no. Yo los voy a subir al Classroom
algunas cosas específicas ahí. El agujero oval, si se ve, el agujero espinoso, que es la rama meningia que les había mencionado, que está en esta porción de aquí. Esta es su ramificación de la V3, será como la V3.1. Entonces se llama rama meningia que va por aquí. En el caso del meato acústico interno, que es a ver, sería este que está aquí, esta porción que está aquí. Ahí va el par craneal 7, que es el facial, y el par craneal 8, que es el nervio vestíbulo-coclear. El que está a ambos lados de lo que es el agujero magno, o el agujero occipital, estos dos que se forman aquí, vendrá siendo lo que es el mismo nombre del nervio, que se llama canal hipogloso, donde pasa el nervio hipogloso. Va aquí, en esta región de aquí. El 8, aquí dice nervio agujero yugular. Acuérdense que estaba en una pequeña porción de la articulación, repito, como lo dije hace un rato, articulación lateral interna del occipital con la articulación media, acá será lateral, acá será media de lo que es el temporal. Entonces, ese agujero que se forma ahí forma el agujero yugular, también llamado ¿cómo? ¿Se me lo recuerdan ahí? No. El agujero yugular. Así es, correcto. Agujero rasgado posterior donde va el par craneal número 9, glosofaringeo, el número 10 vago y el número 11 accesorio. Y el hipogloso que va por el 2. Y ahí les mencionan entonces otros detalles como el foramen magnum, ya está ahí, la fosa craneal anterior, que es esta que está acá, la fosa craneal media, que está acá, y la fosa craneal posterior, que es esta. O piso. Una compañera de ustedes dijo fosa, aquí está como fosa, o piso. Y aquí en la 13, que es la fosa hipofisiaria, acá le llaman entonces silla turca, que es lo mismo. ¿Alguna pregunta? Y bueno, jóvenes, aquí está un resumen de todo lo que he dicho. Observen que hasta aquí llegué en cráneo y me ha tomado un poco de tiempo. Hay 32 partes que ustedes tienen que localizar como parte del estudio del ejercicio oral. Todo lo que he dicho, más esto. Entonces, estas imágenes yo se las voy a mandar para que ustedes los estudien. Claro que viendo el cráneo de frente es más fácil identificar todo esto. Esa es la idea, que con una aguja de disección usted tenga el cráneo y pueda, bueno, aquí está esta parte, y sin tener que leer esto que tal quiero. Lo ideal es que yo me vaya aquí en la imagen y con esta imagen yo puedo ir diciendo, bueno, miren, traten de no leer al lado izquierdo. Aquí, proceso craneoideo anterior, vamos a ver, 6, aquí está. Perdón, aquí sería señalando específicamente el 8, aquí, en esta parte aquí, 8. Proceso craneoideo anterior. El 6 hace referencia a lo que es el ala menor del efenoide. Entonces, por eso tiende a confundir la numeración. Pero si usted se aprende descriptivo de cada una de las partes, es más fácil, no tiene que estar dependiendo de esta lista. Esta porción de túnel que se forma aquí entre la parte del conducto auditivo interno hacia la parte del conducto auditivo externo se conoce como eminencia arcuata. Vamos a ver si la encontramos acá. Aquí está en la 18, ¿eh? Aquí está. 18. Esta parte que está aquí se llama eminencia arcuata. También en algunas partes lo describen como el peñasco temporal, le llaman así, lo que está en esa porción, y es como una elevación que se forma ahí y que es como un túnel. Allá adentro está lo que es el yunque, el estribo y el martillo, y todo lo que es la parte coclear que forma lo que es la parte auditiva. Entonces se encuentra allá adentro protegido por ese peñasco que le llaman, o esa eminencia arcuata. Aquí está lo que les decía, ¿ves? El proceso craneoideo posterior, y esta porción que baja hacia la parte posterior del agujero, anterior del agujero, y hacia su parte posterior se llama clivus, que aquí está el 15, ¿ves? Clivus. Por aquí les mencionaba que es donde se aloja el cerebelo 21, se llama fosa cerebelosa, aquí lo pueden ver, y lo otro que corresponde a todo el cráneo completo, fosa cerebral, la número 20. De la 29, es decir, toda esta parte que está aquí, 29, ¿qué es? Piso al posterior. Aquí, el 28, todo esto que está aquí, piso medio. Acá, todo lo que corresponde a esta región aquí del 27, piso anterior o fosa, recuerden. Y los agujeros correspondientes que ya vimos hace un rato. Por ejemplo, aquí el 9, ¿cuál sería? Agujero óptico. Veamos, aquí está, ¿ves? Agujero óptico. El 11, ¿cuál sería? Agujero redondo mayor o agujero rotundum. OMS, aquí está, ¿ves? El 12, ¿qué sería el 12? Sería agujero espinoso. Aquí está, ¿ves? Agujero redondo menor, que es el mismo.
El 22 sería agujero lacerum. Acá sale como agujero rasgado anterior, es el mismo. El 23 sería agujero yugular. Aquí está, sale como agujero rasgado posterior. Entonces la dinámica es esa, que ustedes vean que yo puedo mencionar dos nombres que son sinonimia de uno y el otro, y me permiten entonces determinar que me estoy refiriendo a lo mismo. Por ejemplo, esto que está aquí es el agujero rasgado posterior y tiene un seno. Observen, este seno que está aquí tiene como una oquedad o un canal que va formando el espacio donde se van distribuyendo lo que son los senos venosos, pero se llama seno. Entonces, el 32, ¿cómo se llama? Surco para el seno sigmoide. El 31, surco, que sigue aquí, es una continuidad del surco, surco para el seno transverso. Entonces se van colocando aquí lo que son los senos venosos que se forman en esa región y permiten entonces la parte opuesta a lo que es la distribución arterial de la sangre, sino que entonces vendrá siendo la sangre pobre en oxígeno por medio de esos senos venosos. Seno venoso transverso y seno venoso sigmoide. ¿Alguna pregunta, joven? Profe, ahí tampoco sale la fisura que usted había dicho, ¿verdad? Sí se ve más o menos, que sería aquí, ¿ve? Creo que, déjeme ver si la señalan aquí. Sería esta, ¿ve? Sería esta porción que está aquí. No sé si la logra ver. Aquí, ¿ve? Sí, profe. Y por eso no la señalan aquí, pero sería la fisura orbital superior. Importante observación. Sería esta. Otra cosa que se me pasaba a decirles, ahora que estoy viendo aquí, toda esta estructura que está aquí, ustedes lo van a investigar en el informe, pero igual se los digo, todo lo que es el tipo de tejido fibroso que forma parte de la capa del cráneo se llama diploe. Se llama diploe. Es parte de la investigación. Cuando ustedes lo investigan ya sabe qué es, entonces usted lo investiga por ahí, diploe. Y bueno, creo que abarqué la mayor parte aquí, muy rápido, sí, pero si tienen alguna pregunta bien, entonces con mucho gusto me la hacen saber. Claro que teniendo la imagen y teniendo el cráneo va a ser un poco más fácil el quiz. Eran 5 preguntas, las bajé a 3, pero ustedes van a tener un tiempo considerable para eso. Hasta ahí tengo las diapositivas porque ya ahí empezó otro tema, si lo pueden ver. Entonces hasta aquí tengo las diapositivas de cráneo. Y eso es lo que quería hacerles saber con respecto a lo que es la relación con el sistema nervioso de los pares craneales. Porque esa información la necesito más adelante, pero ya desde el punto de vista del nervioso la voy a necesitar entonces ahora que usted recuerde cuáles son los agujeros donde atravesaba cada uno de estos pares craneales y también dónde nacen, dónde se originan. Así que bueno, por eso entonces doy esa introducción de esa manera ahora en esqueleto. Profe, Una diapositiva donde quieran que vuelva, alguna pregunta después de hoy. Del lunes ¿Sí? es sobre estos 32 agujeros. Es cráneo. El quiz es de todo cráneo. Parte de ese quiz involucra esto. Pero recuerden que es descriptivo. Yo hago una descripción y usted tiene que identificar a qué parte me estoy refiriendo. No es difícil, no es difícil. Ya le he dado varios ejemplos. Entonces sería cráneo solamente el quiz. Solamente de cráneo. ¿Estamos listos? Creo que tenemos media hora para el quiz. ¿Alguna pregunta de cráneo? ¿Alguna diapositiva específica que quieren que vuelva? Les puedo hacer una pregunta entonces. Yo a ustedes. Dígame cuál es el nombre del par craneal número 8 y qué atraviesa por él. ¿Qué par craneal atraviesa por él? Es decir, esa es mala pregunta. ¿Qué otro, el par craneal número 8, cómo se llama y por qué agujero atraviesa? Esa es la pregunta. Par craneal 8 y por qué agujero. El vestíbulo coclear puede ser. Sí. Y atraviesa el agujero número 23, el rasgado posterior, ¿puede ser? No atraviesa por ahí. Sí se llama vestíbulo coclear, pero no atraviesa por ahí. ¿Atraviesa por dónde? Déjeme ver si lo encuentro. Aquí ni se ve. Aquí no está señalado tampoco. El conducto del nervio hipogloso. No, tampoco. Aquí está, miren, aquí está, ¿ves? El par craneal vestíbulo coclear
es el 8, atraviesa por el meato acústico interno, que sería esto que está aquí. Esto. De pronto tiende a confundir porque están muy cercanos uno del otro. El meato acústico interno es pequeñito, el agujero rasgado posterior es más grande. Pero vamos a ver si lo vemos aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Aquí también. Están muy cercanos uno del otro, ¿eh? Este es el meato acústico interno. Este es donde está la mano. Por ahí atraviesa el par canal número 7 y el par canal número 8. Y este que está acá es el agujero rasgado posterior o agujero yugular donde atraviesan el par número 9, 10 y 11. Entonces, de esa manera es el ejercicio. Por decir un ejemplo, ¿no? De esa manera sería. Usted tiene que saber específicamente dónde el nombre del par y dónde atraviesa. Una pregunta más, así. El par craneal V31, ¿cómo se llama y por dónde atraviesa? Adelante. Así mismo es. Correcto. De esa manera es el ejercicio. Les soy hablando que es muy memorístico, pero es necesario que sea así en esta vuelta. Entonces sería eso. ¿Quién me contestó eso? Disculpe. ¿Y el anterior? La primera fue Paola Arauz. Paola. ¿Y el caballero? Moisés. Muy bien, Moisés y Paola. Ok. Listo, jóvenes. Vamos al ejercicio. Es facilito. Tienen 20 minutos para hacerlo y pueden consultar con sus compañeros